Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, este va a ser como un nuevo formato de cómo voy a hablar, porque estaba pensando que en historia se puede hacer muy extenso y se puede perder el hilo, entonces es mejor tenerlo como, eh, bueno, capturado. Hice un esquema como para basarme un poquito en cómo quiero presentar esto. Bueno, elegimos conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, conocerse a uno mismo implica muchas variantes, pero creo, o bueno, al menos así lo he experimentado, que lo principal viene de una necesidad de cambio o de una necesidad de encontrarse. Es como, eh, es como algo que surge en el cuerpo, en el alma, es como un aliento, como de quiero saber quién soy, cómo me reconozco, cómo puedo expresarme, cómo puedo hacer algo diferente, cómo puedo plasmar mi personalidad al mundo. Entonces, bueno, nace como de una necesidad intrínseca del ser para descubrirse. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos lo que yo eh, creería que es el primer paso para conocernos, como al menos la intención de, bueno, me quiero conocer, quién soy, qué hago, qué me gusta. Entonces, bueno, hice un pequeño esquema como para, eh, bueno, les voy a comentar lo siguiente. Yo soy una persona bastante abstracta, o sea, yo puedo mantener el mundo de la abstracción mucho tiempo porque me encantan los temas que son así como místicos o que involucran como la energía. Entonces quiero traerles como estas palabras de una forma que se puedan como pues asentar aquí en lo material, como donde estamos, como de que como esto lo puedo yo implementar acá y que no se quede pues por acá así súper abstracto. Entonces hice un esquema de cómo yo, bueno, de cómo voy a introducir esto, más o menos así. Entonces, bueno, acá tenemos al ser, los miedos, las creencias y los hábitos. ¿Por qué lo hice en forma de círculo? Para mí esto, o sea, como el conocerse a uno mismo, es como deshojar una cebollita. Entonces vamos capa por capa por capa. Bueno, ¿qué son esas capas? Esas capas por lo general son construcciones sociales o personales. Construcciones sociales, entonces lo que nos han contado, entonces es que esto está bien, esto no está bien, no es que este es el camino que debes de seguir, debes crecer, casarte, tener hijos y bueno, y así sucesivamente, ¿no? Bueno, estudiar, crecer, bueno, eso, el desarrollo que nos cuentan. Esas son construcciones sociales que tenemos impuestas pues, a lo largo que hemos venido desarrollándonos. Las personales son las que nos contamos a nosotros mismos de lo que percibimos afuera y de cómo nosotros lo, lo interiorizamos adentro. Entonces muchas veces nos sesgamos, es como de no puedo hacer esto o no sé cómo hacer esto. Entonces nos empezamos a crear también capas que nos impiden realmente como llevar esa acción y ese movimiento. Entonces, bueno, dentro de los miedos tenemos a la parte del ego. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar por la aceptación. Vean, cuando uno se quiere conocer a uno mismo, primero tiene que iniciar por la aceptación. Aceptación de hay algo que no me gusta de mí, hay algo que quiero cambiar de mí, y es el verse como en ese reflejo y mirarse y decirse, bueno, tal vez esto no me gusta, me gustaría cambiarlo. O tal vez yo siempre he pensado esto, pero nunca me lo he cuestionado. Entonces es empezar como aceptando de que hay algo que quiero descubrir, hay algo que quiero mejorar, hay algo que quiero cambiar. Partiendo desde ahí, entonces vamos a empezar pues, a hacer este viaje, ¿no? Primero como desde la aceptación de lo que soy para poder transformarme en lo que quiero ser o encontrarme en lo que ya soy.
Bueno, partiendo desde eso, entonces es muy importante primero el reconocer que hay una necesidad de cambio, que hay una necesidad de descubrirme y el reconocer de que si no lo he hecho, también tal vez tenga algo ligado que no me permita descubrirme y transformarme y ser como el ser que quiero ser, o sea, como expresarme libremente. Entonces, bueno, tenemos en los miedos, tenemos al ego. O sea, el ego por lo general es esa voz que siempre tiene miedo, que siempre está intentando protegerte de algo. Ahorita, vean, vamos a hablar del ego como esa mente que hay que entrenar para que se vuelva nuestro aliado, para llevárnoslo de la mano. Así que tengo miedo, bueno, tenemos miedo, pero vamos a hacerlo. Pero el ego también es súper necesario para cada uno de nosotros desarrollar nuestra personalidad. O sea, como volvernos individuos. O sea, como que somos parte de un todo, pero necesitamos también esa parte individual que me representa para poder descubrir quién soy. Esto a mí me costó muchísimo porque yo siempre he tenido un sentido de comunidad así súper amplio y primero el otro, o sea, así como que te ayudo, sí, me costó mucho porque para conocerte a ti mismo tienes que primero crear individualidad y decir, ok, están los otros, los amo, los veo como mis hermanos, pero necesito prestarme atención a mí, no a qué necesita una persona allá afuera, qué necesita, sino qué necesito yo. Y desde ahí es donde, o sea, como que el ego es el que te permite también como decir, bueno, ¿qué necesito yo? Recuerden que el ego es como el yo. Es qué necesito yo en este momento. Y es súper importante y hay que reconocer eso, que si yo no me permito primero crear distancia y decir, bueno, ¿quién soy yo? Pues va a ser muy difícil porque siempre voy a estar en el colectivo. Entonces, ¿qué necesita otra persona? Entonces puede que otra persona necesite, no sé, en este momento salir a una caminata. Y puede que tú en este momento necesites descansar. Y si tú te vas en esa ola del colectivo, de que esta persona necesito caminar, entonces bueno, me voy a caminar. Y lo que tú necesitabas era descansar, pues no te estás escuchando a ti. Entonces bueno, no se trata de no ser compasivos, de no ser empáticos, de no ver al otro y de no ayudarle, tenderle la mano cuando lo necesite. Creo que eso está muy claro, o sea, sentido de comunidad está, pero para que uno pueda también entregar ese sentido de comunidad de una forma honesta, se tiene uno que primero centrar, así mismo, centrarse a uno. Entonces, bueno, eso es muy importante. Entonces, bueno, el ego en esotérica es la palabra, se traduce a Satán y es la mente. Entonces, no sé si escuchaban en algún momento en esos textos alquímicos, en la Biblia, que decían, fueron tentados por Satán, fueron tentados por su mente, por su ego. Entonces, por eso es que el ego hay que trabajarlo y ahorita vamos a como, les voy a dar como unos pequeños ejemplos de cómo yo identifico el ego y de cómo es que transformándolo se convierte en la personalidad, que no es inventada, sino es innata del ser. Entonces la personalidad de Allison, la que logra y la que no se inventa a través de constructos o de capas, sino realmente de lo que es ella en esencia. Entonces, bueno, hay una arañita acompañándonos. Bueno, entonces dentro de los miedos está el ego, porque la mente o el ego siempre tiene miedo de que tú hagas algo diferente, algo que no está en tu plano. Entonces, digamos que te pones a verte a ti mismo y dices, ¿qué necesito yo? Entonces, bueno, un ejemplo, necesito despertarme más temprano para que el momento de despertarme
yo pueda sentir, o sea, yo pueda despertarme lentamente, respirar así, sentir como tengo vida, como que no sé, quedarme un ratico conmigo misma, meditar y no que me levante de una vez a las carreras porque me cogió la tarde, entonces no, sino como digamos que esa sea tu necesidad, como bueno, levantarme un poquito antes para tener un tiempo para mí antes de iniciar el día. Entonces ese tiempo puede ser para respirar, para meditar, para quedarte en silencio, para agradecer. Entonces bueno, eso es lo que tú necesitas. Entonces eso es como el alma hablando todo el tiempo de que mira, necesito un espacio para mí, o mira, necesito bajar el ritmo, o mira, necesito iniciar el día de forma diferente. Entonces ese es como el, no deseo, pero sí el deseo de tu alma, o sea, algo que te dice es que esto es lo que necesitamos, porque siempre nos estamos, como que esa voz siempre nos habla constantemente, pero no la escuchamos en muchos casos. Entonces, bueno, eso como primero. Entonces, bueno, tú te levantas y, o sea, recuerdas eso, esa necesidad, es como, bueno, necesito levantarme temprano. Suena la alarma un poco antes y lo que haces es verla y esa voz de que, esa voz que te dice, sigue durmiendo, o sea, no, sigue durmiendo, no te levantes, ese tiempo no lo necesitas o no importa, luego lo haces. Esa voz que siempre te está frenando a llevar tus necesidades a cabo, esa voz que te dice, no lo hagas, tranquilo, no lo necesitas, no, qué miedo, nunca lo has hecho, o no, es que tú no puedes. Entonces, esa voz es la del ego. ¿Y qué pasa? Porque es tan importante en estos procesos de transformación, que si tú no reconoces esa voz que te está diciendo todo el tiempo, no hagas ejercicio, no comas bien, no dejes de tomar, o sea, no cambies ninguno de tus hábitos, no. Si tú no sabes reconocer que esa es la voz del ego, muy difícilmente vas a poder empezar a cambiar, porque esa no es la voz de tu alma. Tu alma genuinamente quiere que entonces, bueno, te levantes, tomes un tiempo para ti, que te tomes algo calientito, de que disfrutes y de que digas gracias por este día, bueno, si es lo que necesitas, ¿no? Depende de cada persona. Entonces, cuando tú identificas esa voz, dices, bueno, este es mi ego, ¿no? Me está hablando, me está diciendo que no me levante, que no importa, que ahorita la pospongo y se me olvida y me levanto otra vez retrasado y otra vez corriendo y llego al trabajo estresado porque me cogió la tarde, o voy por la calle de mal humor porque me cogió la tarde, o estoy así agitado. Cuando tú la reconoces, empiezas ese proceso de transformación. Entonces, lo que haces es empezar a decir, ok, esta es la voz de mi ego, pero voy a entrenar a mi ego diciéndole, mira, sí, yo sé que tenemos de pronto sueño, pereza, pero nos vamos a levantar. Ahí, entonces lo cambias, lo transmutas, lo transformas. El ego no se va para ningún lado. El ego es como ese amigo que te tienes esa, eso que te tienes que poner al hombro así con tu mochilita y decir, bueno, estamos acá, o sea, siempre va a existir porque estamos en este plano que es material, y con eso también es que nos vamos moviendo en el mundo. Entonces la idea no es que me deshago, sino que cómo llevo esa voz que todo el tiempo me está diciendo no puedo, que todo el tiempo me está diciendo es que se van a burlar de ti, o es que, bueno, esa voz, cuando yo la reconozco y aún así la puedo ver y decirle, sí, puede que se burlen de mí, pero sabes que lo voy a hacer igual. Y lo haces y vas tomando esa bestia. Recuerden que también la mente tiene, es como una metáfora acerca de el laberinto, como el minotauro, el que está encerrado en su mente, en sus pensamientos y no puede salir de ahí. Entonces, cuando yo lo reconozco, cuando yo lo veo y le digo, yo sé que estás ahí, pero vamos a hacerlo, entonces lo vas transformando y lo vas transmutando. Entonces, bueno, lo vamos transmutando. El ego también son los patrones de comportamiento, mecanismos de defensa,
Y recuerden que si bien nos ha ayudado como a sobrevivir, a veces también nos impide desapegarnos de eso que hemos construido como capas. Entonces, bueno, luego siguen las creencias. Las creencias generalmente somos como vemos el mundo, o sea, por algo que nos han dicho o por algo que hemos adaptado, por cierto. Entonces, es muy importante en el proceso de empezar a mirar quién eres, empezar a cuestionar tus creencias. Entonces, empezar a cuestionar. Entonces dices, bueno, los grillos muerden. Te han dicho eso, ¿no? Entonces tú ves a un grillo y te da miedo tomar el grillo porque te han dicho que muerde. Y esto es un ejemplo, ¿no? O sea, hay muchas creencias que, bueno, son un poquito más fuertes, pero es un ejemplo básico como para tener en cuenta de cómo es que se vivencian las creencias. Entonces te han dicho que ese grillo muerde, pero tú jamás en tu vida te ha mordido un grillo, entonces tú adaptas eso, por cierto, y te da miedo coger un grillo porque piensas que muerde. Entonces, en ese momento tú tienes que empezar a cuestionarte esa creencia, entonces empezar a decir, ¿yo por qué le tengo miedo a este grillo? Me han dicho que muerde, pero es que a mí nunca me ha mordido. Entonces es esa creencia que me han dicho que no me permite de pronto descubrir que ese grillo no me va a morder. Y así pasa con otras cosas. Entonces hay una creencia que te dicen que, digamos, si hay personas de pronto muy religiosas, entonces la creencia de que si tú empiezas a alzar tu voz, en el sentido de que te empiezas a expresar, te van a decir como que te silencies, ¿no? Como que silencio, o sea, no hables. Hay cosas así que te dicen no hables porque es mejor quedarse callado. Entonces tú adaptas esa creencia de que es mejor hacer silencio. Entonces ahí vas por el mundo haciendo silencio, sin expresar cómo te sientes, sin expresar que porque es mejor quedarse callado. Entonces cuestionarte realmente, esto es lo que yo considero que es bueno para mí, o realmente yo soy una persona que me gusta expresar y si algo me molesta pues lo voy a decir y lo voy a poner y lo voy a plasmar. Entonces bueno, ahí vamos con las creencias. Esas son bien importantes, creencias acerca de todo, o sea, hay que empezar a cultivar nuestra capacidad de preguntarnos y cuestionarnos cualquier creencia, eh, por más mínima que sea, como de que hay unas que son así como hasta chistosas, ¿no? Que si te levantas con el pie izquierdo, que vas a tener un día de muchísima mala suerte. Entonces uno se empieza a creer, desde esas pequeñas cosas se empieza uno a creer. Entonces, digamos, cuando caes en cuenta de que te levantas con el pie izquierdo, porque a veces estamos así tan fuera de nosotros mismos que ni siquiera nos damos cuenta de qué movimiento hacemos al levantarnos. Entonces, digamos que te das cuenta que te levantas con el pie izquierdo. Entonces, bueno, te levantaste y si tienes esa creencia, vas a decir, me levanté con el pie izquierdo, voy a tener un día de mala suerte y eso es lo que vas a recrear, porque es una creencia y tu cerebro y tu mente va a decir, nos levantamos con el pie izquierdo, entonces, Dios mío, hoy va a ser un día de mala suerte. Entonces, desde la creencia más mínima, empezar a cuestionarnos. Entonces, si yo me empiezo a cuestionar y digo, pero ves que yo me he levantado con el... Probablemente, sin darme cuenta, me he levantado con el pie izquierdo muchas veces y he tenido un día increíble. Entonces, bueno, es muy importante. Esos son, o sea, lo dividí así porque son tres pasos muy importantes que vamos a trabajar principalmente. Antes de irnos como a otras cosas, vamos a trabajar nuestros miedos, nuestras creencias y nuestros hábitos. Vamos a empezar a generar esa capacidad de autocuestionarnos, de autoanalizarnos y estarnos haciendo como preguntas constantemente, como cuando te dicen, es que tú eres muy difícil de amar. Eso, eso, eso lo escucho mucho como todo el tiempo, es que tú eres muy difícil de amar. Como que las personas a veces dicen eso, como, entonces bueno, es que tú eres muy difícil de amar. Entonces tú te empiezas a creer eso, no, yo soy muy difícil de amar porque tal vez exijo mucha atención o exijo que se me respete. Entonces te vas creyendo eso, que eres difícil de amar.
Entonces, es como preguntarte, como realmente soy difícil de amar. Entonces ahí empiezas a desmantelar. Es como, vean, pueden imaginarse que están sacando como ese pensamiento de su cabeza, que está así por allá enredado y que eso toca otras fibras del miedo a expresarse, del miedo a ser amado, del miedo a que me lastimen. Entonces lo vas a ver así como ese pensamiento y vas a empezar como a imaginar cómo ese pensamiento sale, o sea, sale como de ti y vas a empezar a hilarlo de forma diferente. Entonces dices, bueno, esta creencia como que no, yo no creo que sea difícil de amar, yo creo que realmente eh, exijo un buen amor, exijo respeto y tal vez esa persona no me lo quiere dar o no está preparada o no sabe cómo dármelo, pero realmente yo no soy difícil de amar. Entonces ahí estás cambiando una creencia que te implantaron y estás también empezando a hilar ese miedo a expresarte, a volver a amar, a volver a sentir. Entonces, bueno, hay muchas creencias. Y esto que se hace, digamos, con tu imaginación, el imaginar ese pensamiento, hilarlo nuevamente. Entonces empiezas, no, pero no, realmente no, no me parece. Entonces empiezas a darle un nuevo orden, empiezas a darle una nueva perspectiva y ahí vas empezando a modificar y vas empezando a cambiar. ¿Qué pasa? Cuando nos vamos a conocer a nosotros mismos, nos encontramos con el obstáculo. Un obstáculo, o sea, nos encontramos con esa barrera donde nos damos cuenta de que no sabemos quiénes somos, sin, o sea, sin esas estructuras, sin eso que me han contado, sin esos gustos. Entonces, si yo me alejo de todo eso, me quedo así en blanco y digo, pues realmente no sé quién soy, porque me empiezo a identificar con cosas externas, con la ropa, con los gustos musicales, con ideologías y me identifico con todo eso y creo que eso es lo que soy. Pero detrás de todo eso hay un ser que necesita empezar a descubrirse en sus miedos, en sus creencias, en sus hábitos, en lo que esta mente le dice todo el tiempo, de que entonces tú no puedes hacer esto te da miedo, entonces no lo vamos a hacer, tú nunca vas a salir de esto. Esa es la mente, ese es el ego que te está diciendo todo el tiempo que no puedes. Entonces, bueno, luego llegamos a los hábitos. ¿Por qué los hábitos son tan importantes? Porque a través de los hábitos nos vamos a dar cuenta, es que todo es un conjunto de todo, todo está como unido. Entonces, a través de los hábitos nos vamos a dar cuenta de cuáles son nuestras creencias, de cuáles son nuestros miedos. Y nos damos cuenta de lo mecánica que llevamos nuestra vida. Entonces, digamos, siempre al levantarme, tomo el celular. Siempre que me levanto, lo primero que hago, tomo el celular. Entonces, empezar a cuestionarte ese hábito. ¿Qué pasaría si yo al levantarme no tomo el teléfono, lo dejo ahí y más bien me pongo a escribir? Entonces me levanto y escribo, bueno, hoy, cómo me desperté? Entonces ahí empiezas, bueno, tal vez hoy me desperté un poquito triste, no me siento con tanto ánimo, con tanta energía, entonces lo escribes ahí. Esto que les digo que se hace, como el ejercicio de imaginarse e hilar nuevamente el pensamiento, de sacarlo e hilarlo, es transmutar, es transmutar, es hacer alquimia, alquimia con el cuerpo, vean. Ustedes ven que esos textos hablan mucho de la magia, hablan mucho de la alquimia y siempre lo presentan metafóricamente. Entonces, que no sé, que el hierro, que el azufre, que ponle esto. Pero realmente la persona que puede transmutar es la persona que se transmute desde adentro. Y no tiene que tener cobre, azufre, tiene que es ver cómo se puede transmutar, o sea, ella misma. Esos son ejercicios de transmutación. Cuando yo estoy escribiendo, estoy transmutando lo que estoy sintiendo, o sea, lo estoy sacando de acá y lo estoy plasmando acá. Entonces, bueno, hoy, bueno, me desperté triste, entonces, ¿por qué te sientes triste? No, me siento triste porque no sé, tal vez el día está gris y a mí no me gustan los días grises o
O, ahí te das cuenta, ¿no? Creencia, ¿por qué no te gustan los días grises? No, es que me han contado que los días grises son como tristes, como aburridos, entonces, pero yo realmente creo que los días grises son así. O a mí me gustan los días fríos, me gusta que llueva. Entonces ahí te vas descubriendo, no es como ya que piensa todo un colectivo de que qué pereza que llueva, qué pereza que me moje, sino que pienso yo genuinamente de eso. Y es como de que no me molesta que llueva, o sea, realmente me gusta. O con la lluvia, de que si te mojas el cabello, si te mojas, entonces qué pereza. Eso también es otra creencia de que la lluvia, entonces cada que llueve, entonces tengo que huir. Entonces es como, pero ¿yo por qué me he creído esto? Puedo estar bajo la lluvia caminando y sintiendo la lluvia tranquilo. Entonces, bueno, es bien bonito, es bien bonito. Me apasiona mucho esto. Espero que de verdad esto que les estoy poniendo aquí con muchísimo amor, que no es nada más, sino con muchísimo amor, porque realmente quiero que si a alguna persona le funciona, como yo lo estoy expresando, como yo lo estoy hablando, mis ejemplos del grillo, de la lluvia, si a alguna persona le funciona esto, que podamos como empezar a, a caminar esto, que yo lo estoy haciendo con ustedes de la mano. Aquí me estoy divirtiendo y cayendo en cuenta de varias cositas, que eso también es lo emocionante. Entonces, bueno, tenemos esos tres pasos. Son un montón, pero bueno, así lo quise plasmar yo para traérselos a ver cómo lo podemos hacer. Entonces, bueno, primero está el ser. Imagínense el ser como una esencia que ustedes tienen acá en el alma. Entonces, como a pesar de que yo me crea estas creencias, a pesar de que yo tenga estos miedos, a pesar de que yo tenga estos hábitos, hay una esencia, hay un alma, hay una energía sutil que sabe que eso no eres tú, que tú eres un ser precioso. O sea, pero es que es un ser precioso, todos somos unos seres preciosos. Pero para llegar a descubrir ese ser precioso que habita aquí, pues tengo que empezar a quitarme esas capas que ya no me funcionan. Eh, entonces, bueno, digamos, con los miedos, oigan, los miedos también siento que son de esos que uno se echa en su mochila. Entonces uno dice, bueno, con miedo y todo, me voy y me hago este viaje. Siempre pasa. Digamos, ahorita estaba yo pensando, ¿no? Como de que, bueno, ¿cómo voy a presentar esto? O sea, ¿cómo voy a sacar esto que está aquí en mi mente? ¿Cómo lo voy a traer y lo voy a presentar? Y me surgieron un montón de miedos, como de que, pero es que no sé quién eres para la voz, no la voz del ego ahí, de que quién eres tú para expresar. Y otra parte, en el fondo de mi alma, como exprésate, exprésate, no pasa nada, no tiene que ser perfecto. Ni siquiera sé en este punto cómo o sea, estoy grabando, pero no sé cómo lo voy a subir. Entonces es como de que yo con miedo y todo, digo, pues me voy a lanzar, me voy a lanzar y voy a grabar el video y luego miraré cómo lo puedo subir y bueno, me iré puliendo, realmente siento que me iré puliendo. Eh, entonces, bueno, perdón. Bueno, ser, miedos, creencias y hábitos. Entonces es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer, vamos a estar atentos cuáles son mis miedos, cuáles son mis creencias, cuáles son mis hábitos. ¿Cómo lo hago? A través de la autoobservación, a través de plantearme nuevas cosas. Escuchen bien cuál es la voz de su ego, qué es lo que les dice. Entonces, su ego les dice, no, es que no es necesario que cambies. Si tú te crees eso, pues no vas a sentir que es necesario de pronto hacer un cambio en tus hábitos, en tus creencias. Pero si tú dices, pues, bueno, yo sé que no quieres que cambie porque te da miedo de pronto descubrir quién eres, o sea,
que también da miedo, ¿no? Es como de que estás ahí descubriéndote y te encuentras y te vas encontrando. Eso es un proceso bien curioso. Y luego te encuentras en algo precioso y aún así estás así como de que, ay. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Por ahora vamos a hacer eso. Vean también algo bien importante. Les voy a decir cómo sé yo cuándo es la voz de mi ego y cómo sé cuándo es la voz de mi intuición, cuándo es la voz del cosmos actuando a través de mí, cuándo es la voz de Dios susurrándome, cuándo es la voz de mi alma susurrándome. Digamos que estás saliendo de tu casa y volteas la mirada a un lugar que no tenías planeado voltear. Entonces la volteas y ves una flor y dices, hoy me quiero llevar esa flor. O sea, lo piensas, no lo dices. O sea, es como esa voz de que hoy me quiero llevar esa flor. Entonces, voz del ego, ¿para qué me va a llevar yo esa flor? No, pero, o sea, si no la necesito. La voz de tu intuición siempre va a sonar clara. Y a veces lo que pasa con la voz de nuestra intuición es que queremos darle un sentido. La mente quiere darle un sentido de yo para qué me voy a llevar esa flor. Entonces cuando tú empiezas a reconocer la voz de tu intuición, dices, pues yo no sé para qué me voy a llevar esa flor, pero si mi intuición me volteó la mirada para que yo vea esa flor, me la voy a llevar y te la llevas. Y así pasa todo el tiempo con cosas, es que es muy sutil, la voz del alma, de las esferas, de la conciencia es sutil y no está, y no, ella simplemente tiene como de que me quiero llevar esa flor. O estaría como ese sentir, o sea, no es que alguien te va a decir, llévate esa flor, sino que tú lo sientes, es como que, ay, me quiero llevar esa flor, lo sientes. Y la voz del ego es la que va a empezar a preguntar, ¿para qué? ¿Por qué? Pero si tú nunca te llevas esa flor, entonces cuando vayan a tomar una decisión, lo primero que se te venga de forma sutil es genuinamente lo que te gustó. Hay que empezar a reconocer esa voz y eso va a ayudarnos mucho como en el camino de conocernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, eh, ustedes saben que yo en algún momento estudié el tarot y empecé a leerlo y me gustaba, solo que, bueno, dejé de leerlo, pero igual estaba mostrando, o sea, estaba pensando ahorita en la mañana que quería hacer, quería contarles acerca de cómo veo yo este pequeño paso que les acabo de mostrar en las cartas del tarot, así como bien arquetípico. Entonces estoy muy emocionada de mostrar esto porque me gusta, siento que va a anclar como más las ideas y vamos a tener como idea de cómo yo estoy viendo esto. Bueno, vean, cuando vean, tenemos al loco. Imaginémonos que estamos en este arquetipo del loco. El loco es ese que inicia, es esa persona que no está viendo al suelo. Él simplemente quiere iniciar esa aventura. Entonces, queremos iniciar el camino de conocernos. Entonces, tenemos la energía del loco, de los inicios, de así te crean el más loco por querer conocerte y empieces a cambiar tus hábitos y digas, es que a mí ya no me gusta esto y no lo voy a hacer. Y que te van a empezar a decir como, es persona tan rara, o sea, porque te vas a empezar a salir de muchas partes, de muchos constructos, te vas a empezar realmente a descubrir qué quieres tú genuinamente. Entonces, bueno, principalmente probablemente nos vean como unos locos, como esta gente, ¿qué le pasó? Entonces, bueno, tenemos la energía del loco. Bueno, con esa energía vamos a llegar a la energía del ermitaño. Siempre cuando yo voy a iniciar el camino a descubrirme va a haber un periodo de estar ermitaño. Este ermitaño es súper fundamental en este proceso porque a través de pasar por este arquetipo, por esta etapa, vamos a tener tiempo de descubrirnos en cuáles son mis creencias, cuáles son mis miedos, cuáles son mis hábitos.
tiempo del ermitaño es súper necesario. Es cuando dejo de estar afuera y me pongo aquí adentro. ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo en este momento? Ok, necesito tal vez dejar de salir y quedarme en la casa cuestionándome, haciéndome preguntas, o acompañándome, o estando conmigo mismo. Después de loco pasamos al ermitaño. Durante la etapa del ermitaño vamos a encontrarnos con el diablo y la rueda de la fortuna. ¿Por qué el diablo? El diablo lo quise representar aquí como la mente, el ego, que va muy ligada a los miedos, el que nos va a estar tentando todo el tiempo a volver. Entonces, listo, digamos que un día cambié el hábito, ¿no? Entonces, un día dejé de acostarme tan tarde y me acosté temprano. Siempre nos va a estar tentando volver a ser esa misma persona, volver a hacer eso que hacía antes. Siempre va a estar la tentación de, bueno, como ayer me acosté tarde, hoy me voy a volver a acostar tarde y mañana me acuesto tarde. No, mientras sea un proceso donde yo todavía no tenga el control no, o sea, donde yo todavía no haya domado la bestia, recuerden que es un concepto alquímico, la bestia, entendido como el minotauro, pues debo seguir manteniéndome firme. Entonces, bueno, me voy a acostar todos los días temprano y lo voy a hacer. Siempre va a resultar la tentación. O alguien te va a decir, hagamos esto. No, pero tengo que irme temprano. Entonces tú empiezas como, bueno, ya me voy. No, quédate. La voz tentándote de que no, no, no cambies. No, sigue igual. Y nos vamos a encontrar en la rueda de la fortuna. ¿Por qué puse la rueda de la fortuna? La rueda siempre representa cambios, positivos o negativos. Al final yo creo que los cambios no tienen tanto esa connotación, simplemente son de forma natural y se van dando como a medida que vamos necesitando algo. Entonces la puse acá para representar los cambios. Entonces nos vamos a encontrar con ese deseo de cambiar y con esa tentación que va a estar de la mano. Y vamos a ir haciendo pequeños cambios, pero oigan, es como hay que entrenarlo, o sea, de que, bueno, me voy a levantar temprano y me voy a cumplir eso, me voy a cumplir esa palabra. Cuando yo estoy hablando, estoy, estoy básicamente plasmando o sea, plasmando mi realidad, o sea, en el sentido de que cuando yo digo me voy a levantar temprano, estoy abriendo como esa realidad, esa otra visión de, bueno, aquí me acostaba tarde, aquí me levanto temprano, entonces se va abriendo esta puertica, pero tienes que seguirla alimentándose, porque si no vuelves y se cierra y vuelves acá. Eso es lo que uno hace, eventualmente, alimentar las creencias, alimentar los hábitos, los miedos. Pero cuando vas a hacer algo diferente, entonces estás acá. De que, bueno, me voy a levantar temprano, entonces, uy, se me abrió esta puerta. Abrir posibilidades, abrir nuevas cosas. La voz también abre nuevos canales, abre nuevas perspectivas. Entonces es muy importante ponerle cuidado a la voz. Cuando yo me hago promesas a mí, pues cumplírmelas. O sea, en el sentido de que, o sea, digamos, a veces pasamos todo el tiempo de pensar como, ¿por qué esta persona no me da respeto? Entonces esta persona no me está respetando. Entonces es muy fácil ponerlo afuera y decir, esta persona no me respeta. Cuando tú te vas a mirarte a ti, te das cuenta de que tú tampoco te respetas. Porque tal vez no estás poniendo límites, tal vez sigues haciendo algo que sabes que te hace daño. Entonces, a eso me refería como de cumplirse, no que suene así tan obvio, sino de cumplirse la palabra. Entonces, si a mí me gusta que las personas al dar su palabra me dicen es que yo te amo, es que yo voy a cambiar, es que yo voy a hacer eso por ti, a ti te gustaría que cumplieran, ¿no? Entonces, hay que empezar por uno mismo. Y si digo, voy a hacer esto, es tener ese compromiso contigo mismo, o sea, es empezar desde ahí, es como de que no abandonarte, decir, bueno, si yo dije que me voy a comprometer conmigo, pues lo voy a hacer.
Eh, bueno, luego, después del ermitaño, puse la luna. La luna es el espejo del cosmos, así lo voy a denominar. La luna es el espejo del cosmos. Ustedes saben que la luna no tiene brillo, o sea, lo que hace que la luna brille es que el sol la refleja. Entonces es el espejo, como donde me puedo ver. Entonces cuando empezamos a transitar la luna, arquetípicamente, vamos a empezar a trabajar nuestro propio espejo. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me estoy viendo? Entonces me miro, bueno, tengo estos hábitos, estas creencias, entonces me observo. Y lo primero que les dije, aceptación, bueno, me acepto en eso que observo. Me gustaría cambiar ciertas cosas, está esa necesidad, pero primero me acepto en lo que soy para poder, o sea, si no reconozco lo que estoy siendo, ¿cómo voy a ser otra persona? ¿O cómo me voy a descubrir en lo que quiero ser? Entonces el espejo, vamos a empezar a mirarnos así detenidamente. Vamos a encontrar cosas que no nos gusten, como de que, no sé, a veces tengo pensamientos de odio hacia otra persona y te ves y estás trabajando y dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo pensamientos de odio hacia esta persona? Entonces, bueno, ya. eh, Vamos a empezar a mirarnos en el espejo. Es lo fundamental, mirarte a ti con compasión, con amor. Entonces estamos, ahí en ese momento estamos atravesando la esfera de la luna, porque ahí están ligadas las emociones. eh, las emociones también forman parte muy importante del proceso. Luego nos vamos a encontrar con el mago. Cuando empiezo a verme a mí mismo y me reconozco, voy a empezar a ver que soy esa persona que tiene todos los elementos para jugar, para cambiar, para descubrir quién es. Entonces primero vas a empezar a descubrir como tus habilidades, vas a ver que sí tienes la forma de utilizar entonces el aire, la tierra, el agua, hablando como alquímicamente, ¿no? Que sería entonces eh, el aire, mi capacidad de escuchar, el agua, mi capacidad de hablar, la tierra, cómo estoy caminando en la vida, el fuego, o sea, cómo está mi fuerza, o sea, cómo está de que si yo digo no a algo, lo cumplo. Entonces, vamos a empezar a ver que tenemos la capacidad de vernos en todos estos elementos y vamos a empezar a hacer magia. O sea, la idea de esto también es empezar a traer la magia acá, que no se quede por allá abstracta, que sí tiene también mucho como de energía psíquica, pero también acá, o sea, como desde mi cuerpo, como desde mi pensar puedo hacer magia con mi vida. Y también nos vamos a encontrar con la torre. En ese proceso de espejearnos, vamos a empezar a ver de que, ok, tengo habilidades y mira, tengo todo esto, o sea, puedo hacer todo esto. Y también nos vamos a encontrar con la torre. La torre generalmente es esa caída que por lo general sí tiene aviso, o sea, como que ya viene hace rato avisando de que, bueno, esto se va a caer, pero es algo que se cae, o sea, porque se cae. Es como que no tiene buenos cimientos, algo pasa y se desestructura. ¿Por qué la puse ahí? Porque eso va a representar cuando van a empezar a caerse nuestras capas. Oigan, este proceso es doloroso, es difícil, porque dejar de ser quien eras para convertirte o descubrir quién realmente eres requiere dejar de ser quien eras antes. Entonces, en todas esas creencias, en todos esos miedos se van a empezar a caer y eso a veces causa mucho dolor porque nos aferramos tanto y nos reconocemos tanto en el afuera que cuando se caen todas esas cosas empezamos así como de que empezamos a mirar que ya no nos podemos sostener de eso porque ya no vibra con nosotros, no somos. Y eso a veces es complejo, pero, pero no tengas miedo, o sea, no tengas miedo. Creo que las caídas y las crisis son
el lugar donde más podemos aprender. Aprender qué límite no estoy poniendo, por qué me duele esto. Si es que, no sé, me duele que mi mamá se porte así conmigo, ¿qué puedo hacer yo por eso? Tal vez, a veces, en algunos casos, lo más sano es irse, o sea, irse de la casa. Si no se puede hablar con ella, si no hay una forma, si no quieres hablar con ella, si te ha lastimado tanto, pues bueno, te vas. Lo curioso es que ven, tú puedes sanar una relación desde ti. Ni siquiera necesitas que la otra persona esté ahí al frente, sino de que te pones a mirar, ¿por qué mi mamá me trata así? ¿Por qué mi mamá actúa así conmigo? Entonces te pones a mirar como de que no, es que bueno, ella en su infancia la trataron muy mal o se sintió muy sola y aún todavía no ha sanado y bueno, me está replicando eso en mí, pero yo no tengo nada que ver con eso. Entonces empiezas así como en ese amor y como a decir, bueno, entonces eh, ya entiendo por qué mi mamá se comporta así. Tal vez no tiene nada que ver conmigo, simplemente es algo que ella no ha hecho consciente, o sea, tiene el velo así, no ha hecho consciente de que tiene dolor de su infancia y me lo está replicando. Entonces empiezas a hacer ese proceso de sanación y no necesariamente tiene que estar ella ahí, o sea, enfrente tuyo para que tú le digas, mira, es que tú tienes este dolor. Llegará el momento en que puedas hablar de eso con ella. Pero entonces, bueno, se caen muchas cosas, no tengan miedo, o sea, realmente conocerse a sí mismo también implica como el saber que nos vamos a seguir tropezando porque estamos aprendiendo, pero que en esos tropezones, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar o si se han dado la idea de que cuando tú vas a terapia, cuando tú vas al psicólogo, ellos no te van a quitar así la crisis y la caída de que, bueno, entonces esto te está doliendo, bueno, no, ellos lo que van a hacer es darte herramientas, es ayudarte a que tú puedas ver esa crisis, no darte miedo, es decir, está en la neblina, así que tú puedas como observar, o sea, acercarte en esa neblina, mirar, decir, ok, bueno, estoy acá, me está doliendo esto, ya no sé, eh, tengo mucho miedo, frustración, confusión. Bueno, pero la miras así, no te dé miedo, lo miras, te miras a ti en esa persona que tiene miedo. ¿Por qué tengo ese miedo? ¿Por qué no quiero cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? Pero así con amor, no como aterrado, sino como tranquilo. O sea, no está mal que tengas eso. O sea, realmente es como las emociones siempre van a ser esas que te acompañen a ver esos lugares que tanto nos cuesta ver. Entonces no hay que tenerle miedo. Por el contrario, yo creo que hay que buscar herramientas para uno poderse acompañar en esos momentos. Entonces a veces hay que dejarse sostener, a veces hay que pedir ayuda, a veces hay que decir no, a veces simplemente hay que estarse todo un día acostado así de que viendo al techo, a veces hay que salir y caminar. O sea, la importancia de conocerse a sí mismo es que tú vas a ir viendo qué necesitas para ti en este momento, qué necesitas tú, no qué necesita otra persona, sino qué necesitas tú, cómo es tu manera de acompañarte en las crisis y sabiendo que vas a salir de ahí. O sea, ninguna crisis es permanente, ninguna caída es permanente, a menos de que tú quieras seguir perpetuando ese sentimiento de sufrimiento. Pero nada es permanente. O sea, la vida, o sea, como esa premisa de está en cambio constantemente. Así también vas a estar en cambio tú y yo sé que tal vez eso que incomoda a veces, que duele, porque es que duele y que date tiempo, o sea, vean, no hay una carrera, no hay un lugar a donde llegar. Esto de que ya a tus, no sé, 20 y algo tienes que tener carro, casa, pareja, hijos. Bueno, anteriormente si alguien lo hizo así, perfecto. Si a alguien le funcionó y alguien ahorita tiene eso, perfecto. Qué bueno, me alegro por ti. Yo como que estoy haciendo algo diferente y me voy a conocer primero a mí y luego vemos. Entonces, entonces sí, no tengas miedo de encontrarte en esas crisis que son unas tremendas maestras, pero sí traen retos y traen acompañarte mucho en la emoción.
dejar prejuicios de si estoy triste estoy mal, si tengo frustración por algo estoy mal, sino como decir, bueno, me voy a acompañar. Y luego puse la muerte, no se asusten. Oigan, la muerte, a mí la carta de la muerte nunca me dio miedo porque yo siempre lo vi como un proceso de transformación, como de una parte de mí tiene que morir para poder que nazca la otra o para poder que yo la reconozca. Entonces, bueno, tenemos la muerte porque estoy segura que en todo ese proceso que se va a iniciar, desde esas pequeñas cosas, vean que apenas estamos tocando el ser, los miedos, las creencias y los hábitos. O sea, como esa cebollita que hay que empezar a descascarar. Va a haber un proceso de muerte, que es simbólico, no es que te vayas a morir, simplemente va a haber algo que va a morir de ti. Sea una perspectiva, una idea, una visión, un hábito. Y no crean que esto se queda atrás, el tentador, los cambios, todo va de la mano, todo va a ir acompañándote. Así hasta en el último momento va a estar ahí la mente, o sea, los viejos hábitos, las voces tentándote, no sigas, no sigas. Estabas mejor antes, este proceso es muy doloroso. Y ahí es donde uno se tiene que empezar a cuestionar, ¿realmente estaba mejor antes? Realmente sí, o me la pasaba triste, o me la pasaba sin saber qué hacer, o quería cambiar, no sabía cómo. Y luego tenemos la fuerza. Lo cerré ahí, me parece súper hermoso. Ella, vean al león. O sea, ella está ahí domando la bestia, domando al león. Y no a la fuerza bruta, no de que ven yo, o sea, no le tiene nada aquí en el cuello, sino con sutileza, domando la bestia. Lo primero que yo anhelo en este primer paso de cómo conocerse, que es lo primero que me surgió plasmar, es que lo primero a lo que lleguemos sea aprender a domar nuestra bestia. Nuestra bestia, o sea, lo que nos habla acá, nuestra mente, lo que nos dice que no podemos, nuestros miedos, domarlos transmutándolos. No es que entonces lo que yo diga y no me va a permitir sentir y es que no. O sea, con compasión. Recuerden que el hecho de no seguir avanzando no quiere decir que tenga que omitir nada de lo que no es, porque se estaría uno pues desconociéndose. Yo puedo tener una espada y pararme y decirme, bueno, es que estoy firme en lo que soy, o en lo que quiero ser, o en cómo me quiero reconocer. Y aún así con esta espada, mientras voy caminando en el camino me puedo sentar y aún así puedo tener la espada bien firme y ponerme a llorar y decir, bueno, hoy me siento muy triste y lloro y lloro y bueno, y si me da rabia, entonces miro cómo saco ese enojo y si me da frustración, miro por qué me da frustración. Yo puedo seguir de pie y caminando y no necesariamente tengo que ignorarme en lo demás, sino que es un conjunto. Yo puedo seguir teniendo la espada y sentarme un ratico. Mientras voy caminando, sentarme y decir, bueno, hoy quiero llorar. Bueno, este proceso es muy bonito. Hablé muchísimo, pero me apasiona mucho esto y realmente espero que esto primero que plasmo aquí sea como algo que nos ayude. Y ahí vamos, todos vamos otra vez yo estoy como el loco, como que bueno, otra vez nuevamente, la aventura. Entonces, nada, aquí vamos juntos. Voy a pensar en unos ejercicios para que hagamos. Este proceso no tiene tiempo, entonces voy a dejar estas primeras ideas, esto primero que es fundamental y lo vamos a ir construyendo. Entonces, primero esto, primero el verme, o sea, primero reconocer hay alguna necesidad, bueno, lo que les había mencionado. Y luego ya, ahí vamos viendo otros aspectos de descubrirse a sí mismo. Muchas gracias si se van a tomar el tiempo de escucharme. Espero que esto de verdad sea algo que pueda ayudarlos a ustedes, a todos, porque
recuerden que aquí vamos de la mano. Eh, si de verdad se atreven a hacer esto, eh, estaría muy feliz y muy orgullosa de cada uno de ustedes. Estaría muy feliz, realmente. Estaría muy feliz si de verdad se atreven y bueno, siguen algo de lo que yo dije acá. Estaría muy feliz de ver eso. Bueno, nada, un abrazo grande y gracias por acompañarme.